Buenos días a todos y a todas. Seguimos con la labor de difusión del programa CPI en Acción y con estos talleres que lo que buscan es acercar el tema de la compra pública e innovación, en especial a las administraciones públicas. Sabemos que es un tema que para muchos de vosotros y de vosotras es novedosa, y por eso queremos hacer estos talleres específicos para vosotros, para no solo que entréis en el concepto, sino que sea una materia que empecéis a trabajar, porque creemos que es fundamental no solo para el desarrollo de la innovación en la Comunidad Valenciana, sino también pues, para la competitividad de las empresas y de las administraciones también, que sean un ejemplo de esa capacidad innovadora. Voy a decir brevemente los distintos talleres que vamos a tener. Este que estamos teniendo hoy va a ser sobre planificación de la CPI, identificación de necesidades, y luego el siguiente va a ser el 30 de junio, involucración de actores de la CPI, consulta al mercado. Va a ser en este mismo horario. Todos los talleres y todos los programas orientados y vinculados a las administraciones públicas serán de 11:30 a 12:30, a 1 como mucho. No os queremos quitar mucho tiempo. También informaros que estos talleres quedarán grabados en la plataforma CPI en Acción para que los podáis revisar las veces que consideréis. Y ya nos vamos a septiembre. Para el 15 de septiembre, compra y evaluación de la CPI, elaboración de pliegos, evaluación y seguimiento. Y acabaremos el 16 de septiembre con un taller en el cual pues, hablaremos sobre los retos de innovación y cómo ayudar a las administraciones a hacer esos retos de innovación. ¿Vale? Entonces, sin más dilatación, vamos a empezar con el taller que tenemos hoy programado de planificación de la CPI e identificación de las necesidades, que tenemos la suerte que nos lo van a impartir pues, dos personas que saben mucho de esto y que son un referente por el trabajo que están haciendo en CPI, no solo en España, sino a nivel internacional. Por un lado, Sandra Asinde, que es licenciada en Economía por la Universidad de Santiago de Compostela, especialidad en Economía Internacional, es magíster en Derecho Internacional de Internet y ha cursado estudios de posgrado en instituciones como puede ser el MIT. Además, tiene mucha experiencia en ayudar a las administraciones públicas en este desarrollo de la CPI y en temas de gobierno tecnológico, y ha trabajado en América Latina ayudando a estos gobiernos en México, Colombia, Perú, Uruguay, Chile, Ecuador y muchos países que están a la espera del trabajo que esté haciendo Sandra con ellos. Luego también destacable la labor de Sandra, no solo desde el punto de vista de CPI, sino la labor de inspiración y liderazgo para otras mujeres, para animarlas a desarrollar carrera profesional en puestos directivos. Y por otro lado, también nos va a impartir el taller Alejandra García. Ella es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Valencia y con especialidad en transporte y ordenación del territorio. Ella es joven, pero ya tiene una trayectoria destacada en el tema de compra pública de innovación. Ha participado colaborando con administraciones públicas en el impulso de proyectos de innovación. Pues, por ejemplo, destacaríamos con la Consellería de Sanidad y Salud Pública un proyecto vinculado a la compra pública innovadora, y luego pues mano a mano con la Agencia Valenciana de Innovación, con la Consellería de Vivienda y temas de arquitectura bioclimática. También, y creo que es algo importante,
es experta en organización y dinamización de procesos participativos con entidades locales y para el tema que nos ocupa de la CPI, pues es muy importante por toda la labor de dinamización, por toda la labor de sensibilización, toda la labor pedagógica que tenemos que hacer. Y no os quito más tiempo, os dejo con Sandra y Alejandra y invitaros una vez más a conocer el programa de CPI en acción, a seguir con este itinerario formativo que creemos que os va a aportar mucho valor a la hora de incorporar en vuestras administraciones, en vuestros ayuntamientos, diputaciones, entidades públicas, todo el tema de la CPI. Pues sin más, Sandra y Alejandra, todo vuestro. Muchas gracias. Vale. Bueno, pues la idea es continuar un poco con este itinerario de formación. Ya tuvimos una primera sesión donde vimos un poco más los ámbitos de la estrategia CPI, los beneficios y unos primeros casos de éxito, y hoy nos vamos a centrar sobre todo pues eso, en la planificación y dentro de la planificación de dónde surge la identificación de las necesidades que luego da lugar pues, bueno, a proyectos y a retos de compra pública de innovación. Y ya continuaremos después más con la fase de involucración de actores, lo que serían las consultas al mercado en la siguiente sesión, el 30 de junio, y con la fase de, pues bueno, del proceso de compra y evaluación. Bueno, pues teniendo un poco claro eso, lo que queremos hoy es que comprendáis la definición un poco de la importancia y que aterricemos el enfoque de las necesidades. Y para eso las metodologías de trabajo que solemos aplicar son las metodologías de diseño centrado en usuarios, ¿no? Bueno, también conocido como Design Thinking. Lo que buscamos es bueno, el acercamiento a las necesidades o a los problemas partiendo de entender bien cuáles son pues, esos dolores que tienen los usuarios directamente relacionados con esos problemas, ¿no? Y esto bueno, es novedoso porque al final nos permite acercar a la administración herramientas de trabajo y metodologías de trabajo que vienen del mundo de la innovación y un poco hacerles salir de su escenario un poco de funcionamiento como más de definir desde la administración hacia adelante, ¿no? ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que aquí pues, alguien puede pensar que un poco cuando estamos trabajando en esta fase de ideas, de necesidades, pues que al final nos pueden acusar de, pero ¿en qué cosas están pensando cuando deberían de estar haciendo temas más serios, ¿no? Pero bueno, al final, pues como en todo, pues alguien que trabaja con temas nuevos, pues suele ser un loco hasta que esa idea triunfa, ¿no? Entonces, pues bueno, a acostumbraros también como un poco funcionarios y funcionarias públicas que cuando trabajéis un poco y queráis explorar, pues en algún caso alguien puede pensar que estáis un poco locos, ¿no? Pero bueno, que cuando eso se convierta en un proyecto y un proyecto exitoso, eso pasará. Bueno, la metodología del Design Thinking plantea 5 pasos principales, ¿no? Primero, comprender bien el problema y la necesidad del usuario. Cuando hablamos del problema, entraremos a definir los problemas raíz, es decir, no síntomas del problema. A veces nos quedamos con esa capa primera de los problemas y normalmente, pues bueno, aquí hay distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, la técnica de los 5 porqués, es decir, para cualquier tema que nosotros definamos, que creemos que hay un problema, a partir de ahí definir 5 porqués más. ¿Y por qué eso es así? Lo siguiente te llevará a otro porqué y eso te hace un poco profundizar más y explorar o levantar lo que nosotros intentamos ver siempre que son los insights, ¿no? Esas cosas que aparentemente no se dicen, si te dicen cuál es tu problema y bueno, siempre lo pensaréis, ¿no? Alguien va al médico y dice, ¿cuál es tu problema? Mi problema es del estómago, pero evidentemente si el médico indaga más puede acabar descubriendo que su problema es que tiene pues, un problema de estrés que le está generando un problema de estómago, ¿no? Pues esto que es tan evidente pasa lo mismo con cualquier problema que hay en ámbito público. Entonces, después de esa fase de comprender, tenemos que observar, conocer muy bien las alternativas que existen y buscar inspiración además en otros ejemplos, otros sectores, no quedarnos o limitarnos solo en nuestro ámbito de actuación.
Luego pasar a conceptualizar un poco en bocetos o realizar un poco esa primera indagación, que vendría a ser lo que tenemos que generar para definir con nuestra idea o nuestra necesidad una ficha que permita salir a esa parte de interactuar con los actores. Luego evaluar esos prototipos y aquí lo que haremos es esta fase 4 la utilizamos más ya para la fase de proceso de consultas al mercado e implementar la solución elaborada que la utilizaríamos más para la fase ya de desarrollo y evaluación. Bueno, pues entendido un poco estas fases, esto es lo mismo explicado de manera distinta porque lo que plantea es que estas fases no son continuas, es decir, a veces vas hacia adelante y vuelves hacia atrás. Entonces eso hay que entenderlo porque hay otra manera de dibujarlo que creo que está a continuación, que el proceso de Design Thinking es un poco así, ¿no? A veces estamos muy metidos en una maraña, identificando, conociendo, preguntando, no somos capaces de ver claridad con eso hasta que llega un momento en el que tenemos esa claridad. Entonces, eso es lo que representa un poco que estemos ante un proceso que no es secuencial, sino que nos obliga a ir adelante atrás. Y esto a veces también nos genera, al no estar habituados a trabajar con este tipo de metodologías, la sensación de que no avanzamos, ¿no? Y suele pasar en esta fase de, es que llevamos como varias sesiones y no avanzamos, cada vez vemos más problemas. Y eso pues es una característica de los problemas complejos, que cuando uno empieza a indagar más, el problema se acaba haciendo más grande. Pero eso es bueno, porque hasta que uno no toma conciencia de ese problema, pues realmente no estás en disposición de actuar sobre ese problema, ¿no? De hecho, aquí yo vi una vez una presentación que me gustó mucho, que ponía, mientras nadie esté nervioso, muy en histeria o nerviosismo, es que no ha entendido el problema. Entonces es cuando, y esto nos ha pasado en todos los ámbitos, ¿no?, de nuestro trabajo, es como uno cuando tiene conciencia de todo lo que tiene o lo que se le viene encima o del alcance de la complejidad de algo, pues se pone muy nervioso, porque entonces es como tomas conciencia de eso, ¿no? Y a veces, pues bueno, cuando no es así, pues vives más tranquilo. Entonces aquí lo que queremos es hacer ese levantamiento de esos problemas, analizarlos y un poco analizarlos desde estas tres ópticas, ¿no? Desde una óptica de los usuarios que nos van a dar cómo de factible es hacer algo, desde una óptica más económica que realmente sea viable eso que proponemos y de una óptica más de deseabilidad de lo que quieren que también nos dan los usuarios, ¿vale? Y ahí nos van a surgir 4 tipos de innovación. La innovación en diseño realmente es la que concentra estas 3 visiones, ¿vale? Porque la innovación funcional es la que se centraría solo en la innovación centrada en los criterios de deseabilidad, lo que me piden mis usuarios, ¿no? La emocional es aquella que contempla un poco lo que es viable con la parte de deseabilidad. La de proceso es la que es entre la factibilidad y la viabilidad, pero la que concentra las 3 es la innovación en diseño, porque estoy teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios para crear productos que sean factibles y viables, ¿vale? Entonces, este enfoque nos va a permitir trabajar en esta línea, ¿no? ¿Qué nos va a permitir apropiar el Design Thinking para las entidades públicas o para los servicios públicos? Pues bueno, empezar a pensar en rediseñar estos enfoques de los servicios públicos con este enfoque de usuario, ¿no? Es decir, si yo tengo que cambiar, pues no sé, cosas tan básicas porque soy una entidad que da un servicio de transporte y tengo que cambiar pues la ubicación de las marquesinas, pues a la hora de analizar eso tengo que preguntar para qué las usan, cómo les gustan, todos esos aspectos que vienen de los usuarios directamente, ¿no? Y esto, pues bueno, nos va a permitir pues también generar capacidades en las entidades públicas, ¿no? Los que estáis aquí un poco en las disciplinas de diseño. Vale, ¿qué herramientas hay? Esto es un poco el concepto de la metodología. Bueno, pues se trabaja básicamente con 2 herramientas, los mapas de empatía y el Customer Journey Map. Los mapas de empatía no es más que, bueno, yo podría reunirme con todos los usuarios a los que presto un servicio público, pero a veces eso es difícil, ¿no? Entonces, lo que intento es empatizar con lo que ese usuario puede pensar o puede creer, ¿no? Entonces, esto es una herramienta que lo que me permite es, primero, pensar en un usuario concreto. Es decir, cuando pienso en un usuario, pienso definir los tipos de perfiles de usuarios a los que se presta mi servicio. Les voy a poner un ejemplo de un proyecto concreto, ¿no? Pues cuando trabajamos con un metro que quería
de hecho, empezar a diseñar pues bueno, innovaciones orientadas a que pudiera incrementar los ingresos que proveían de temas que no eran tarifarios, es decir, de otros servicios adicionales a la venta de billetes de metro, pues intentamos definir primero cuál era el perfil de usuario, ¿no? Que tenían. Entonces, el perfil de usuario era, pues bueno, pues mujer que vive pues más bien sola, de tal edad o así. Y eso es una manera clásica de definir los perfiles, ¿vale? Entonces, esos criterios que son como más de condiciones pues socioeconómicas o así, digamos que no son los que se usan para este tipo de herramientas. Aquí lo que queremos definir es, bueno, ¿quién ejemplifica un poco ese perfil de usuario? Bueno, pues ese perfil de usuario puede ser Patricia, que trabaja en la universidad de no sé dónde, que tiene tanta familia, y lo que vamos a intentar indagar es en eso. ¿Qué piensa y qué siente? ¿Qué ve? ¿Qué dice y qué hace? ¿Qué oye? ¿Cuáles son sus motivaciones y cuáles son sus frustraciones? Cuando focalizamos en una persona exactamente, no en un perfil genérico con un estado, con una edad, con un poder adquisitivo, descubrimos muchas más cosas que nos sirven para llegar un poco a lo que buscamos, que son esos dolores o esos aparentemente dolores que tiene esa persona que no te expresa de manera directa ni que te sale de ninguna encuesta, ¿vale? Entonces esto normalmente pues es un ejercicio que primero se definen eso, los perfiles que a mí me interesa como de cara al servicio que estoy analizando, luego les pongo cara, de hecho normalmente cuando hacemos este taller ponemos distintas fotos para que la gente elija las fotos y en base a esas fotos empiece a pensar cómo es su vida, qué hace, qué ve, lo que suele decir, lo que no suele. Y con eso rescatamos información de valor, que es un poco lo que llamamos los insights, ¿no? Es esa información que no es aparente, pero que está detrás. Vale, la otra herramienta son los Customer Journey Map, ¿vale? Esta se basa en, bueno, si yo tengo que actuar sobre un determinado proceso, un determinado servicio, lo tengo que entender muy bien. Tengo que entender cómo es ahora y tengo que entender cómo quiero que sea, ¿vale? Porque la diferencia entre el cómo es ahora y cómo sueño que sea es mi reto de innovación y es lo que generará esas ideas para trabajar de cara a las compras públicas de innovación. Y ahí lo que tengo que definir es, bueno, cómo el usuario se relaciona en cada fase del proceso, qué actividades hay y en qué actividades yo puedo introducir innovación. Y eso es lo que se llama los puntos de contacto, es decir, dónde hay interacciones del usuario con la entidad pública, ¿no? Por ejemplo, pongamos un ejemplo. Yo soy una entidad que es, bueno, no sé, un servicio digital de solicitar, no sé, una reserva de la pista de pádel en mi municipio. Bueno, pues ahí yo tengo que decir qué hace. Primero, el usuario quiere saber a lo mejor qué pistas de pádel hay, cuándo están disponibles, entonces yo tengo que pensar cómo está esa información, cómo se da ahora. Entonces con eso él toma una decisión, lo siguiente que hace es acceder a la web, la información debería de estar en la web, ¿qué esperaría ver ahí? ¿Cómo la esperaría ver? Lo siguiente es, él hace la reserva, luego va allí, ¿qué pasa? Entonces tengo que pensar el paso a paso de todo ese proceso para ver dónde puedo introducir algún elemento, ¿no? Porque imagínate, yo podría decir, ¿y qué pasaría si yo ya sé que cuando un usuario va a las pistas de pádel, a partir de ese momento yo me voy a anticipar y le voy a mandar de la semana siguiente los espacios que tienen libres? Y además voy a analizar cuándo él ha reservado las pistas para de alguna manera recomendarle los mismos horarios porque sé que a esa persona le gusta ir a esos mismos horarios, ¿no? Entonces, ahí estaría pensando en que voy a pensar en una capa de inteligencia para este servicio que ahora mismo no la tiene, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco cuando uno analiza eso, cuando surgen esas posibilidades de innovación y de soñar nuevas cosas. Bueno, esto es un poco el ejemplo de cómo es un Journey Map, es el proceso definido siempre en hitos, en lo que querría ver el usuario en cada uno de esos y cómo se generan esos contactos, ¿no? Vale, bueno, esto está pensado para puntos de contacto físico y ahora os íbamos a poner otro ejemplo, este es más complejo, un poco, bueno, vale, sí, ya estaría un poco el que vamos a usar ya específicamente para definir la situación actual e ideal. Vale, y una última herramienta que también se puede usar y que normalmente se utiliza
de manera conjunta con los mapas de empatía son las entrevistas directas a usuarios, ¿vale? Entonces, esto nos permite acceder a información de primera mano, pero como digo, no me puedo acercar a todos. Sí es cierto que a veces eso se hace a través de colectivos. Por ejemplo, cuando trabajamos en proyectos de ámbito sanitario, nos solemos reunir con las asociaciones de pacientes. Si vamos a diseñar un proyecto para desarrollar apps para diabéticos, pues hablamos con la asociación de diabéticos, ¿vale? Porque es una manera de captar información. Entonces, estas entrevistas no deben de ser muy largas y las preguntas deben de ser claras y concisas, ¿vale? De manera que recojamos información y busquemos hallazgos relevantes, más allá de que nos dé pues, muchísimos datos, pero bueno, intentar buscar como un patrón o una pauta común. Vale. Entonces, esto, lo que decía antes, ¿no? Puede generar a veces la sensación de que estamos perdiendo mucho tiempo. Yo siempre digo, el tiempo que se dedica a definir el problema, a analizar toda esta situación, es directamente proporcional a la calidad de las soluciones que yo luego voy a obtener. Y esto, que también lo decimos nosotros, pues ya Einstein, que un poco en esto de resolver problemas sabía bastante, decía, si yo tuviera que resolver un problema, y me dieran una hora, dedicaría 55 minutos a pensar el problema y 5 a pensar la solución. Y normalmente nuestro esquema mental está rápidamente en pensar en la solución. Entonces tenemos que pensar más en el problema, introducir más estas herramientas y empezar a trabajar con eso. ¿Para qué? Para llegar un poco a que las necesidades de compra de innovación y que sean los retos realmente vayan a los problemas raíz que queremos, atacar, ¿no? ¿Cómo vamos a avanzar en esto? Bueno, pues vamos a avanzar en esto con una metodología que nos va a permitir trabajar en esta línea, ¿no? Primero, de una parte más genérica a una parte más específica. Primero definiendo lo que nosotros llamamos áreas de interés. Si yo soy un ayuntamiento, una entidad pública en general, bueno, tengo que saber en qué ámbitos quiero innovar. Esos ámbitos en los que quiero innovar muchas veces vienen marcados más de arriba abajo porque tengo un plan estratégico que me fija que nosotros nos queremos orientar mucho a temas de sostenibilidad, a temas de transformación digital, a un ámbito que ya me marca un poco el ámbito en el que voy a generar un poco este interés. Y luego, ¿qué procesos quiero mejorar dentro de ese ámbito, ¿no? Porque igual yo es que, y aquí os pongo un ejemplo, ¿no? Pues un hospital en Holanda que tiene un plan de sostenibilidad muy, muy ambicioso de, pues bueno, reducir mucho los consumos energéticos y los consumos de agua. Entonces, a partir de ahí, hace un análisis de cuáles son los procesos más intensivos en consumo de agua y observa que el proceso más intensivo en consumo de agua es la actividad de lavado de camas. Es decir, cada vez que se va alguien del hospital hay que hacer pues, el lavado y desinfectado de camas y que eso consume mucha agua. Entonces, lo que se plantean es, bueno, un reto que es cómo consigo que este proceso de lavado de camas consuma menos agua y que además me genere ahorros en la gestión del proceso. Con eso lanzan un proceso de consulta al mercado y reciben distintas ideas que acaban concretando en una licitación para licitar una solución que, bueno, básicamente era un prototipo de un robot limpiacamas, ¿vale? Como un túnel de lavado de coches, pero para camas de hospital. Bueno, pues esto realmente, si veis, partía de que había un ámbito, que era el tema de la sostenibilidad, había un proceso, que era la limpieza de camas, y eso deriva todo en la necesidad y en todo el proceso. Vale, una vez que defines ese proceso, hay que identificar las mejoras, es decir, hay que empezar a meterse ahí en la maraña para ver cómo es ahora y cómo me gustaría que fuera. Y en la diferencia entre uno y otro, definiré los retos, ¿vale? Los retos y las necesidades que ya salen de ahí, que irían a nuestra ficha de necesidades, ¿vale? Entonces, bueno, hasta aquí era un poco la parte como más teórica, entonces le dejo ya a Alejandra que continúe, pues bueno, con poner esto en práctica. Vale, perfecto. Gracias, Sandra y Juan. Pues ahora avanzamos en la etapa 1 de la identificación de retos con la selección del área de interés
Y aquí os queríamos mostrar lo que ya habíamos avanzado en la sesión anterior, que también está disponible en la página web de CPI en Acción, en la que os instábamos a que vosotros pensaseis en vuestra administración pública aquellas actividades en las que hacíais mayor gasto, también buscar un poco la eficiencia en vuestros procesos, esto más a nivel interno, y luego pensando a nivel externo, con una mirada más allá, en la mejora de la prestación de vuestros servicios, así como en tendencias innovadoras. Y todo esto lo que nos permite es identificar una serie de retos y después poder priorizarlos para poder seleccionar ese área de interés en la que nos queremos enfocar en primera instancia. Entonces, nosotros aquí lo que vemos fundamental a la hora de identificar los retos y de poder definirlos es que tengan un componente innovador. Por otro lado, que contribuyan al desarrollo del tejido productivo de la región. Que planteen un problema o necesidad con un alcance apropiado. Que siempre estemos enfocándonos en algo que nosotros podamos abarcar desde nuestras competencias. Que afecte claramente a alguien, a una persona usuaria. Que el beneficio de resolverlo sea superior al coste del problema. Y algo que consideramos fundamental es que haya una capacidad para medir y generar indicadores sobre este reto, porque nosotros queremos definir un reto que luego podamos evaluar cómo está evolucionando. Si no lo podemos evaluar cómo está evolucionando, no vamos a poder ver cuál es el impacto real en el bienestar de la ciudadanía, que sería la última de las características de los retos. Y en la siguiente fase, que estaríamos identificando las mejoras, con lo que comentábamos antes, cómo es ahora y cómo nos gustaría que fuera con esa situación actual y con esa situación ideal, vamos a acotar la problemática en una oportunidad concreta. Y para eso, como estaba comentando antes Sandra, nosotros planteamos el Customer Journey Map, basándonos en ello, porque sería cómo es ahora el proceso, cuál es el escenario ideal y qué debemos cambiar para alcanzar ese escenario ideal. Entonces, aquí os queríamos mostrar primero un ejemplo práctico que sería Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana planteó un reto para desarrollar un boletín de órdenes e informaciones inteligente que garantice la correcta recepción, entendimiento y disponibilidad de acceso a una información u orden escrita para optimizar el margen de reacción ante un evento y mejorar la agilidad en la operación ferroviaria. Todo esto surge porque actualmente, tal y como se plantea la situación, es totalmente rudimentario. Es un papel que en cada una de las estaciones se reparte a los maquinistas a través del jefe de estación. Entonces, bueno, no hay ningún tipo de control, ni siquiera hay una parte para poder tener el histórico de todo ese proceso, incluso generar informes que nos permitan mejorar esto. De forma que aquí se planteó, por un lado, el proceso actual, con esta generación de esta información que viene desde el puesto de mando en origen. Luego, que como decíamos, sería desde el puesto de mando que se avisa al jefe de circulación para que lo entregue a los maquinistas. Luego la recepción, que simplemente el maquinista firma el papel y se lo queda. Y el jefe de circulación que se queda la copia en su talonario en la propia estación. Luego, cómo se ejecuta por parte del maquinista y cómo se produce ese relevo en el siguiente hito, que también, pues bueno, claro, como es todo tan rudimentario, no hay ningún tipo de trazabilidad con el sistema. Y luego ya pues la parte de desactivación. Entonces, claro, cuando se desactiva desde el puesto de mando no se puede llegar a transmitir la información al maquinista directamente. Con esto estuvimos trabajando con Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en plantear ese proceso deseado. Entonces, en este caso, el jefe de circulación no tendría sentido porque se trataba de informatizar todo esto de forma que fuese más sencillo, que se tuviese una trazabilidad correcta y que luego también se pudiese, pues añadimos un hito más para hacer un almacenamiento y reaprovechamiento, recopilando toda la información para futuras inspecciones, auditorías y formaciones, alimentando a su vez el libro de averías, porque como todo esto, este documento se basa
en operaciones que se hacen en las vías. Y aquí ya os queríamos invitar a todas las administraciones públicas a que os pongáis manos a la obra, de forma que lo que os planteamos es que dibujéis un máximo de 4 o 5 hitos que compongan el proceso, que describáis las actividades a desarrollar en cada uno de esos hitos y con vuestro criterio identificar cuáles son susceptibles de cambio. Lo que sí que os recomendamos es como máximo 4 o 5 actividades por hito, no poner tampoco muchas para tratar de poder sintetizar el problema. Luego, teniendo claro este mapa, identificar ese escenario ideal relacionado con el área de interés. Aquí lo que os decimos es que cualquier idea puede ser válida y que no penséis de forma no convencional. O sea, que penséis de forma no convencional, evitando las ideas preconcebidas y pensando directamente en las funcionalidades que vosotros querríais que tuviese las funcionalidades para resolver vuestro problema, no pensando en soluciones concretas y posponer cualquier juicio sobre las ideas. Porque ahora nosotros podemos pensar en algo que a nosotros nos parece que es imposible o que es incluso demasiado innovador, pero es probable que eso te permita recibir soluciones que ni siquiera estás esperando de empresas que te puedan aportar una solución incluso de otro sector en el que ni siquiera te imaginas. Y este sería un poco como lo plantearíamos, ¿no? Con los hitos y las actividades en el escenario ideal. Y ahora ya lo que os proponemos ya para finalizar sería identificar qué nos impide alcanzar esta situación deseada. Para esto sería colocar composites para cada uno de los diferentes hitos, cuáles serían los cambios necesarios para alcanzar esta situación ideal. Y aquí lo que os recomendamos es utilizar el análisis causa-efecto, identificando cuáles son las fuerzas causas que pueden incidir para alcanzar el efecto deseado. Y ya en la última fase de concretar, que sería la propia definición del reto, con qué necesidades identificamos y dónde podríamos mejorar, ya llegando al kit de la cuestión, pues para eso os planteamos que trabajéis sobre este cuadrante. Por un lado, identificando cuál es el problema, definiendo ese problema o necesidad no cubierta, estableciendo los objetivos que queremos alcanzar para cubrir esa necesidad. Fundamental, las personas afectadas por el problema o necesidad, las personas usuarias, así como describir dónde sucede ese problema, descripción del lugar donde se está produciendo. Para con esto poder llegar a definir la pregunta, que sería nuestro propio reto en concreto. Entonces, ¿cómo lo definimos? Por un lado, la acción que se quiere cumplir, la situación que se desea cambiar, los detalles que la acotan y el objetivo que se desea lograr. Entonces, para esto, un ejemplo que nosotros más sencillo que planteamos es cómo, verbo, que sería la acción, luego la situación a intervenir, los detalles y qué queremos lograr. Tenemos aquí un posible reto que sería cómo reducir la contaminación del aire de la ciudad de Valencia en un 30% para 2030. Y también en la línea con esto, informaros que la próxima semana el Ayuntamiento de Valencia va a presentar el lanzamiento de 8 retos que impactan en la misión climática Valencia 2030. Lo han hecho de una forma que ellos tienen la misión de la ciudad climática Valencia 2030 y para eso están explorando 8 ámbitos que son bien diferentes, como puede ser la movilidad, puede ser la energía, la renaturalización, la educación e implicación social, temas de urbanismo y hábitat sostenible, temas de gobernanza inteligente, y todos estos retos impactan en esta misión. Entonces, bueno, es un enfoque también en el que también os recomendamos que puede ser muy útil tener como
una misión a la que queremos llegar y en base a eso también tener unos retos diferenciados. Y por último, una frase que nos gusta mucho comentar es que insistir, persistir y nunca desistir. Os animamos a que os lancéis porque realmente consideramos que esto merece la pena y que podáis trabajar en esta metodología. No obstante, como bien ha comentado Juan, habrá una última sesión el 16 de septiembre que también liderarán Innova y Acción, con toda su experiencia que tienen en los diferentes hackathons que ellos organizan, para también identificar retos. Porque al final lo que nosotros detectamos es que esta primera fase de planificación de la compra pública de innovación es fundamental. Es fundamental poder definir bien el reto, es fundamental poder plasmarlo en una ficha de necesidad, que es lo que luego mostramos en la consulta al mercado y lo que las empresas disponen para presentar sus ideas innovadoras, y sobre esto parte todo. Con lo cual es clave identificar los retos. Por este motivo, ya en la primera sesión hicimos un avance, en esta hemos insistido más y en la última sesión del itinerario formativo se volverá a incidir sobre esto. Y ahora, Juan, no sé si hay alguna pregunta. No, lo primero, daros las gracias por la presentación a las dos. Las personas que nos están escuchando, mientras, si quieren hacer alguna pregunta, que la hagan por el chat. Yo quería haceros una primera pregunta. Esas administraciones, por vuestra experiencia, que dan el paso hacia la compra pública innovadora, ¿quién suele dar el paso? ¿Suele darlo el paso la persona de más responsabilidad? ¿Suele dar el paso un técnico? O sea, la dinamización, porque todos sabemos que dentro de la administración pública pues es un engranaje donde hay muchas personas. Entonces, por vuestra experiencia, ¿cuál es el proceso más rápido para que llegue a tener éxito? Y eso, los que nos están escuchando, por favor, cualquier pregunta nos la ponen por el chat. Muchas gracias, o me la mandan por el mail. Gracias. Pues a ver, lo que nosotros hemos identificado es que tiene que haber un perfil estratégico que tiene que apoyar esto. Pero sí que es cierto que a veces son perfiles técnicos que tienen muchas ganas y entonces son ellos los que empiezan a sembrar, siembran la semilla y son los que lo comparten con sus superiores, y así llega para que al final desde un perfil más estratégico se apueste por esto. Porque nosotras, que también solemos hablar de la teoría de las 4Ds, pues hay que tener definición, disposición, dinero y disponibilidad. Entonces, claro, al final hay que tener una decisión que tiene que estar, decisión política, no solamente que haya perfiles técnicos y de innovación. Entonces, sí que es cierto que la Agencia Valenciana de Innovación apoya a las administraciones públicas para que se lancen con este proceso. Es también la suerte que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana en este sentido, porque pocas administraciones están apoyando a las entidades locales para que se lancen. Entonces, que aprovechen todos y que realmente se lancen, porque una vez se hayan lanzado y ya hagas el primer proceso, ya le ves todo el sentido y ya no es tan complejo. Nosotros ahora con Ferrocarrils de la Generalitat, con el ejemplo que hemos mostrado, ellos están ya preparando la licitación, que saldrá probablemente después del verano. Entonces, vale la pena. En un taller que hemos tenido también en el itinerario formativo, pero más de empresa, la pregunta que nos hacían desde una startup era ¿cómo hago la aproximación a la administración? ¿No? ¿Cómo sé si mi municipio está vinculado al tema de CPI, etcétera? Y bueno, Sandra nos ha comentado que está público aquellos municipios que están en esta dinámica. Ahora la pregunta sería al revés, ¿no? Es decir, ¿cómo desde la administración se puede contactar con esos ecosistemas o esas startups? Por un lado, decir que a través de CPI en Acción, pero
muchas veces para pequeños municipios. Tuvimos el foro de economía creativa, donde desde un pequeño municipio justamente nos decían, nosotros estamos encantados de que nos vengan startups, emprendedores para desarrollar proyectos. Entonces, ¿cuál crees tú que tiene que ser la estrategia desde las administraciones para conectar con las startups? Pues la estrategia nosotros consideramos que es fundamental pues mostrar que estás a favor de esto y por eso, como bien comentabas, pues nada mejor que poder tener los retos identificados y poder subirlos a la plataforma CPI en Acción, porque nosotros estamos apoyando justamente que haya esa visibilidad de los retos y que las organizaciones innovadoras los puedan ver y puedan aportar sus ideas de solución innovadora, un poco en lo que están ahora trabajando. Entonces, eso es a lo que les instamos, que realmente ellos, en la medida en la que apuesten por esto, lo incluyan también en su propia página web del ayuntamiento, para que las empresas que tengan más cerca, si también es el interés, porque bueno, como bien sabemos, pues la Agencia Valenciana de Innovación lo que impulsa sobre todo es el desarrollo de las organizaciones innovadoras en la Comunidad Valenciana. Entonces, pero vamos, les invitamos a que definan los retos con la metodología que hemos comentado, más el refuerzo de la última sesión que impartiréis desde Innova y Acción y que lo incluyan en la plataforma. Pues muchas gracias. No habría más preguntas. Recordar a todos y a todas que nos estáis escuchando que estos vídeos están colgados en la plataforma CPI en Acción y vamos, es como si os hicierais un máster en CPI porque a través de todos los itinerarios, del itinerario se tratan los temas fundamentales para poder impulsar esto tanto desde la administración como desde las startups y creemos que son sesiones muy concretas para resolver temas fundamentales. O sea que muchísimas gracias tanto a Sandra como a ti, Alejandra, por la explicación tan didáctica que creo que esto ayuda en esa pedagogía de la CPI. Y a todos los que nos Muchísimas estáis gracias. escuchando, pues invitaros a seguir visitando el programa de CPI, la web de CPI en Acción y a continuar en nuestro itinerario formativo. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos. Buen día. Buen día.